Hola queridos, qué gusto saludarles nuevamente. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Estamos aquí como siempre con un nuevo episodio para entretenernos, para divertirnos e incluso para aprender alguna cosita nueva. En este episodio no les traigo una reparación. No vamos a ver una reparación, pero vamos a ver algo que es muy importante para la reparación, y es que les quiero hablar un par de detalles de estas herramientas tan útiles que nos permiten la visualización del layout, la visualización del diagrama esquemático. En este caso les voy a hablar de la ZXW, estas herramientas tan útiles que tenemos a nuestro alcance. Queridos, pero lo cierto es que nosotros no podemos fiarnos totalmente en ellas. Es por ello que en este episodio vamos a ver uno o dos detalles sobre errores que traen estas herramientas. No por ello son malas, es apenas normal que hayan errores porque pues son hechas por seres humanos y a veces lo mejor que hacemos los seres humanos es cometer errores, ¿verdad? Pero vamos a ir inmediatamente a la ZXW y para ello vamos a ver un caso en un iPhone XS. A propósito, estoy reparando un XS por baseband y haciendo el diagnóstico, mira con lo que me he encontrado. Acá la tenemos y tenemos el lado de RF de radiofrecuencia del XS en la ZXW. Así que normalmente lo que hacemos en estos casos es medir las señales de referencia, las caídas de tensión, estos valores que los señores de ZXW nos colaboran y los ponen por acá. Esto se mide en modo diodo, ¿verdad? Pongo mi multímetro en la función de diodo, el positivo del multímetro lo conecto a la tierra de la placa y con el negativo tomo estas medidas. Entonces yo les quiero empezar mostrando un detalle de estos valores. Acá me dice 267 milivolts y acá me dice 324. 274, 327. Este es el primer detalle, queridos. Esto es una bobina. Sí, una bobina. Recuerden que una bobina es un paso. En la parte más básica de la bobina, si me permiten, es un paso. Es decir, si yo tomo el multímetro y mido la bobina, en continuidad me va a dar continuidad, cerca de 0 ohm. ¿Qué significa eso? Que lo que haya acá va a haber acá, es decir, el valor. Este valor no lo produce la bobina, ya vamos para hablar de ese detalle. ¿Quién hace la señal de referencia? Así que esto yo lo debo saber interpretar, este número. Estos números solo pueden ser diferentes si yo retiro la bobina, porque son líneas diferentes. Esta es una línea y esta es otra línea que están unidas por la bobina. Así que con la bobina puesta, oigan, el primer detalle es el siguiente. El valor que me va a mostrar el multímetro es el menor, es decir, 274, y me lo mostrará en los dos lados de la bobina. En este caso 267 en los dos lados de la bobina, porque la bobina es un paso, va a medir lo mismo. Es decir, si la bobina mide un ohmio, aquí hay 267, aquí 268, lo mismo prácticamente. Así que queridos, este era el primer detalle. Por ejemplo acá, que es bastante diferente, 160 milivolts acá, ¿verdad? Y acá 313. Ponen el multímetro y ustedes ya van a empezar a confundirse si no tienen el conocimiento. Es decir, van a decir, esta línea está alterada porque acá me mide 160 y acá también 160. Está alterada para abajo. Y nos vamos a ir a buscar componentes en paralelo tal vez. Cuando resulta que yo debo saber interpretar lo que los señores de ZXW trataron de expresar en estos valores. Es que acá mide 160, acá 313, cuando no está la bobina conectada, es decir, cuando las dos líneas están divididas, separadas. Así que ojo con eso en las bobinas, en estas señales de referencia. Queridos, así que ese era el primer detalle del cual yo les quería hablar en este episodio. Y eso por supuesto que no es un error de la ZXW, es un detalle que nosotros debemos conocer como técnicos, porque las herramientas son útiles, casi que indispensables, pero sin el conocimiento adecuado son inútiles, no las puedo usar y tal vez me van a complicar más la situación.
Así que ahora sí vamos a ver otro detalle. Hay muchos, pero yo quiero hacer un episodio breve. Así que el otro detalle sí es propiamente un error. ¡Cuidado! Un error. Aquí seguimos con los valores de referencia, que es lo más básico del diagnóstico, por donde debemos empezar, por lo más sencillo. Entonces acá están los diferentes valores en los pads que unen las dos placas, ¿verdad? Estos todos van a medir lo mismo porque es la línea principal del voltaje, VDD main. Ok, entonces yo tomo y hago todas estas diferentes medidas, algunas del NFC, otras van al baseband. Recuerde que este XS no tiene email, tiene problemas en la parte de baseband, no me muestra el email, así que yo cojo y mido todos estos valores primero a ver si hay alguno alterado, si está alterado hacia arriba o hacia abajo, es decir, si el valor es muy alto o por el contrario muy bajo. Y mira lo que me encuentro acá en esta parte. Yo voy a medir acá, o a contar mejor, 16 pines, 16 pads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este pad, en el 209, que es una línea que me maneja 3 voltios, hay 703 milivolts la señal de referencia. Lógicamente la placa sin energizar, el multímetro en diodo, el positivo del multímetro a tierra y con el negativo toco ese pad y me debe dar 703. Recuerden que contando de acá hacia arriba es 16, el pin 16avo. Y nos vamos a guiar por esto. Él está en medio de una tierra y de otra línea que también mide 703. Listo, de otras dos que miden 703. Ahora bien, vamos a pasar a la acción. Vamos a pasar al microscopio y tomamos esa medida. Ok, queridos, por acá tenemos la placa. Esa zona que estamos viendo es esta zona de acá. Así que vamos a contar 16 pines subiendo. Desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estaba en medio de una tierra y el 17, 703. Listo, 733, porque ese es otro detalle. Como no es el mismo multímetro con los que los señores de la ZXW lo midieron, pues no me va a medir lo mismo, pero mide muy parecido. Entonces, tierra acá 703. Y acá no hay medida. OL, open. O sea, encontré el daño. Dije yo cuando la puse acá, estaba haciendo el diagnóstico y dije, ok, el pin 16 está alterado hacia arriba. Voy a buscar entonces un componente que esté en serie. Eso fue lo que dije. Ya encontré una señal alterada hacia arriba. Me voy a ir por allí, voy a buscar alguna bobina, algún filtro que esté en serie y se haya roto, y por eso es que no me llega ese voltaje y por eso es que no tiene baseband. Pero como yo juzgo esto a la luz de mi conocimiento, de lo que yo a lo largo de los años he podido aprender, entonces me doy cuenta que hay un error en la ZXW. Es decir, acá en Colombia llamamos no comemos entero, no tragamos entero, sino que masticamos y digerimos. Es decir, esto lo juzgamos a la luz de nuestro conocimiento. Mira pues, vamos a ir a la ZXW y vamos a ver cuál es el error que hay allí. Entonces, primero, antes que nada, ¿quién hace esta señal, estos valores? Acá, es el que tengo el problema. Esta medida, esta que hay acá, esta que hay acá, y todos estos valores de las señales de referencia, las caídas de tensión, las impedancias, como guste llamarlo, está bien, querido, no hay ningún problema. Esto es solo terminología. Lo importante es que sepamos de qué estamos hablando. Así que, ¿quién es el que hace estas medidas? Los semiconductores. Ellos son las que la generan, de ellos nacen, ellos las producen. Los que, Mauricio, semiconductores, que son de menos a más, diodos, transistores e integrados. Integrados, transistores y diodos. Ellos son los que hacen estas medidas, estas señales. Si ellos no están en la placa, así hayan condensadores, así hayan bobinas, así hayan termistores, así haya lo que haya por allí, no van a aparecer estas señales de referencia, estas caídas de tensión, estas impedancias. Porque
la bobina, los condensadores y demás componentes pasivos en la placa alteran la línea, alteran esta medida, alteran este valor, mas no lo producen, mas no lo generan, mas no nacen de ellos. A ver, ¿de qué estoy hablando? Una medida de esta como 703 milivolts tiene que sí o sí venir de un integrado o de un transistor o en el menor de los casos de un diodo, que son quienes producen las caídas de tensión. La bobina puede alterar la línea hacia arriba porque generalmente ya va montada en serie, entonces si la bobina se rompe, se abre, pues la señal desaparece, pero al otro lado de la bobina va a estar. Los condensadores podrían alterarla hacia abajo porque ellos pueden ponerse en fuga o en el peor de los casos en corto y generarían que la línea mida menos de lo normal si está en fuga o que mida cero, que mida continuidad con tierra, es decir, corto. Pero ninguno de ellos lo produce semiconductores, grábense eso. Las señales de referencia, las impedancias las producen los semiconductores. Ahora vamos a ver cuál es el error. ¿Por qué allí está abierto? ¿Encontré el daño o es que hay un error en la ZXW? Entonces, mira pues, vamos a ver esa línea de dónde viene. Entonces yo acá le doy siguiente y la veo solamente en tres partes. En el mismo pad en cuestión, por acá arriba en un filtro, ¿ok? Y por acá en otro filtro. Entonces empecemos por este filtro. Él no la produce, entonces vamos a ir al otro lado a ver quién la produce. A este lado primero hay un condensador, tampoco produce la señal de referencia. Voy acá a darle siguiente. Y por acá esto será un integrado. Ah, no, esto es un conector tipo JTAG para conectar algún periférico o hacerle servicio a la placa. Es decir, esto no es un semiconductor, es un simple espacio para conectar algo. Entonces por allí no hay nada más. Vamos a verlo. No hay nada más. Entonces un condensador o un conector no lo puede producir. Démosle la vuelta a la placa. Y por acá no hay nada. De hecho no necesito ni darle la vuelta porque por la otra cara de esta placa de radiofrecuencia no hay nada. Solamente hay puntos de prueba. Puntos de prueba. No hay componentes. Así que no necesitamos voltearla. Ok. No hay nada más por allí. Entonces no hay ningún semiconductor que produzca la señal. Ahora bien, vamos a ir al otro filtro. Recuerden que estaba en este otro filtro. Bien, míralo acá, queridos. Vamos a hacer lo propio acá, al otro lado, porque el filtro, que no es otra cosa que una pequeña bobina, no produce la señal. Acá hay un condensador y nuevamente otro JTAG. Míralo pues. Esta es la otra parte de la placa. Un condensador y un JTAG. ¿Qué significa, queridos? Que no puede haber señal de referencia allí. Que esta línea debería estar marcada como esta, OL, y está marcada con 703 milivolts. Es decir, no encontré todavía el problema del equipo. Lo que encontré fue uno de los tantos, porque de hecho no son pocos, de los tantos errores que hay en la ZXW. Mauricio, no la compro, no compro la licencia. Queridos, claro, es una herramienta buenísima, maravillosa, pero como todas las herramientas tienen sus errores, sus falencias. Así que esperemos que los señores de la ZXW corrijan estos y otros errores. Así que esto era lo que quería en este episodio hacer. Quería no reparar, porque quería en este episodio hablar un poco acerca de los detalles de estas diferentes herramientas. Los diagramas esquemáticos que los abrimos en los documentos PDF también tienen varios errores. Qué bueno que ustedes puedan verlos allí y mirarlos con un ojo pues crítico, no comer entero, queridos. Eso es la importancia del conocimiento. Así que por favor, continuémonos preparándonos. Vamos a seguir cada día aprendiendo. Que a Dios gracias, este camino es bastante largo. El camino del conocimiento. Estamos dando nuestros primeros pasos a ver si algún día podemos saber un poquito sobre esta maravillosa arte, sobre esta maravillosa ciencia llamada microelectrónica, llamada microsoldadura. Un abrazo a todos y que tengan un maravilloso día. Éxito. Dios les bendiga mucho más.